cambiamos de tema, chicos. Esto, bueno, ustedes saben, nos encanta hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, obviamente por todo lo que significa la inteligencia artificial, pero además porque cada semana hay nuevas novedades. Hay dos esta semana que a mí me volvieron loca. Una, Microsoft lo dice, que la nueva inteligencia artificial, atención chicos, da señales de razonamiento humano. No se puede creer. Bueno, lo saludamos a John, comunicador tecnológico, especialista en estos temas. Hola. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, John? Buenas noches. Gracias por venir. Cada vez que te invitamos hay un paso más de inteligencia artificial. Parece que Razonamiento, a ver, inteligencia artificial. Hago hincapié en la palabra artificial, con razonamiento humano. Y hago hincapié en la palabra humano. Parecería casi contradictorio, pero acá van de la mano. ¿Qué está pasando? ¿Me explicas qué significa esto que está diciendo Microsoft? La verdad es que parece que todas las semanas tenemos una novedad o una noticia que está Tal cambiando cual. el panorama del impacto que puede ser la inteligencia artificial. Y, a ver, acá hay un gran debate respecto a lo que es la conciencia, entre comillas, y lo que es el razonamiento, entre comillas, o el raciocinio humano. Una barrera que hoy en día tiene el cerebro del ser humano es que no se puede entender en un 100% cómo funciona el cerebro de un ser humano. Entonces Claro. no se puede emular en una inteligencia artificial. Hoy las inteligencias artificiales están llenas de O sea, la sesgos. inteligencia no puede emular el ser humano. La inteligencia artificial no puede emular una inteligencia humana porque Correcto. no tenemos 100% claro cómo es el cerebro de un ser humano, Claro. entonces no podemos Tampoco equiparar. las emociones, A ver. tampoco el alma supuesta. Todo eso es un intangible, muy difícil de mensurar. Sí, ya es más metafísico, digamos. Es metafísico, es biológico, llamémoslo. Bueno, Kant separó, justamente uno de los padres de nuestra ciencia hizo eso, ¿no? Separar lo tangible de aquello que era metafísica, ¿no? Pero hay mucho debate al respecto, hay muchísimo debate. Y replicar el funcionamiento de las neuronas o de las redes neuronales que básicamente alimentan los modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales que hoy en día estamos transitando es algo muy difícil de poder hacer. ¿Qué dice Microsoft en esta noticia? Es que empiezan a optimizar estos modelos para asemejarse más a la conciencia humana, y lo pongo todo entre comillas porque son temas que podemos debatir durante horas Claro. con respecto a... La Pero filosofía de la asemejarse, ciencia, ¿qué ¿no? tanto? O sea, ¿qué significa que da un signo de razonamiento humano? Básicamente que los modelos de... A ver, lo que hacen las inteligencias artificiales es funcionar por aprendizaje de máquinas, lo que se llama la técnica del machine learning o el deep learning, que simulan las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro humano. Entonces, lo que está diciendo, que esto de empezar a dar muestras o señales de razonamiento humano, es que los modelos de lenguaje empiezan a tener mayores profundidad de reflexión y de autonomía respecto a los procesos de memoria, a los procesos de aprendizaje, a la toma de conciencia, a la parte más de empatía humana, de flexibilidad cognitiva o la flexibilidad de las redes neuronales. La verdad es que estamos viendo cómo la tecnología avanza exponencialmente. Es una tecnología que Ahora, todo el tiempo está ¿no dando desafía al desafíos. humano con otras competencias que por ahora desconocemos? Cuando hablamos de Leonardo da Vinci, mucho dice el hombre más inteligente que existió sobre la Tierra, en su momento ocurrió dentro del Renacimiento, es decir, había una competencia por el saber y la adquisición de conocimientos que después se perdió de algún modo, en un sentido. ¿No es esta una oportunidad para pensar que tal vez nos haga mejores este tipo de... Hay como visiones más oscuras, más apocalípticas y visiones más integradoras, diría Humberto Eco, respecto a esa Apocalípticos tecnología. integrados, su gran Pero, libro. pero lo que sí sabemos es que en toda tecnología emergente surgen estos momentos donde se empiezan a bifurcar una cantidad de debates y a abrir una cantidad de debates. Hoy en día estamos viviendo una carrera por la inteligencia artificial, como en la década del 60 vimos la carrera espacial. A mí lo que me preocupa, Estamos viendo lo perdóname, mismo. es el Sí, control que hacen los gobiernos, por ejemplo China, sobre todo, con toda la información que le damos, ¿no? De hecho, ahora nos están escuchando, todo lo que tenemos recopila la información que Los le damos. dispositivos que tenemos. todo, Los dispositivos todo. que tenemos, lo sabemos. Sí. Y a partir de ahí, el control. Esto, ¿no? Como ya nos explicó Orwell en su momento, digamos. ¿No? El gran hermano que pueda controlar o marcar límites más que un auspicio de la libertad. Esta es la discusión, me parece, ¿no? Una de las discusiones. Una de las discusiones que creo que está vinculada al segundo punto que iba a traer Agustina de esta semana, que fue que el día jueves el fundador y CEO de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, declaró en el Congreso de los Estados Sí, Unidos en tremendo lo Washington. que dijo. Parecía una escena de una película, parecía algo un poco desopilante. Hemos visto también cómo en los últimos años varios líderes de grupos tecnológicos fueron al Congreso de los Estados Unidos. Vimos con Mark Zuckerberg lo que pasó y las preguntas que le hacían. Pero básicamente
Altman, que es un personaje que hoy en día podremos decir que es el rockstar del mundo empresario internacional, es como un nuevo líder tecnológico, fue al Congreso para pedir colaboración a los gobiernos para que haya una colaboración en reglamentación de la inteligencia artificial para evitar que suceda esto, Hugo, que estás comentando. Claro. Básicamente fue a pedir ayuda y a pedir que los gobiernos y las reglamentaciones legislativas empiecen a acompañar el desarrollo científico-tecnológico de la inteligencia artificial. Pero hubo un intercambio muy interesante con contalo vos, con un senador republicano que le preguntó, pero esto puede ocurrir que, por ejemplo, contalo vos. No, hubo varios, por eso digo, parecía un poco de una película esta escena. Si sacamos el extracto y después lo pueden ver, hubo muchos intercambios donde uno de los senadores, por ejemplo, empieza a interactuar con el chatbot y preguntarle qué hubiese decidido él en materia de reglamentación. Entonces ahí hubo un intercambio medio polémico en ese sentido. Y lo que me parece importante también destacar de Altman como cita es que él afirmó que él cree que esto va a afectar al mercado laboral internacional. Bueno, es una realidad eso. No, y en un momento dice también que cree que un dron puede llegar a seleccionar un objetivo por sí mismo. Y le dicen, la respuesta de Altman es, no deberíamos permitir que eso ocurra. Claro. Y le repreguntan, ¿pero puede pasar? ¿Puede? A ver, sí, puede. Y acá quiero hacer un paréntesis del nacimiento a OpenAI. OpenAI es la empresa de vuelta que está atrás de ChatGPT, liderada por Altman. Esta empresa nace aproximadamente en el año 2017 como una organización que buscaba detener que la inteligencia artificial pueda decidir sobre conflictos bélicos o sobre decisiones geopolíticas en lo que son las guerras y los conflictos bélicos internacionales. Después la compañía empezó a virar y empezó a trabajar, a captar una cantidad de talento vinculado a la inteligencia artificial y hoy está detrás del producto quizá de inteligencia artificial más utilizado a nivel mundial. Te voy a interrumpir un segundo porque tengo una información urgente que puede que se relacione con esto. Mirá. Dale. Joan hablaba de bueno, Elon Musk metido en esto, el SpaceX, que está despegando en este momento. Miren las imágenes, esto está ocurriendo en vivo, ya está en el espacio, ya despegó el SpaceX que lanzó este viaje privado a la Estación Internacional. La idea es que orbite, ¿no? Alrededor de la Luna. Hay inteligencia artificial. Acá digo, aprovecho porque vos hablabas justamente de la importancia de estos empresarios, ¿no? Hicimos más claramente está muy metido, ¿no? En ese mundo. Hace unos minutos hicimos una analogía con la carrera espacial y lo que estamos viendo con compañías como SpaceX, que básicamente la promesa de Elon Musk o la razón es que para el año 2030, que es un abrir y cerrar de ojos, en muy pocos años empiezan a desarrollar viajes espaciales en forma privada. Claro. Entonces está la carrera de Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos, SpaceX, China etc. está haciendo lo propio, hay que decirlo. China está haciendo... Bueno, hay una geopolítica tanto de la inteligencia artificial como de la carrera espacial en este 2023. La famosa guerra de las galaxias de la época de Kennedy se reitera ahora con nada menos que en el medio de la inteligencia artificial. Y hace algunas semanas también vimos cómo SpaceX lanzó la nave más pesada que se haya lanzado en la historia, que después... ¿Más que el Apolo 11? Más que el Apolo 11, que al cabo de unos minutos explotó la nave, pero el objetivo era poder levantarla. Claro. Eso hay que decirlo. Muchos dijeron, no, ¿cuánta...? Falló, porque falló. No, pero es parte de lo el primer objetivo estaba, digamos. Claro, es decir, es parte del proceso de inversión de miles de millones. Está claro, por eso. Y esto está claro que el desarrollo de la inteligencia artificial y de la carrera espacial está estrictamente vinculado con la financiación público-privada que se consiga para poder desarrollar este tipo de cosas. Totalmente. Estamos viendo, creo que la imagen es en vivo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, fue hace minutos nada más. La imagen fue... es en vivo. Es en vivo. SpaceX. La verdad es que nos da... esto nos da como una visión del futuro también de empezar a desafiar la Tierra como el único lugar donde podamos hacer negocios, vivir, y nos da, bueno, la ciencia ficción empezó a mostrarnos... Vos vas a la NASA, pude hacerlo hace algunas semanas, y hay todo un lugar de SpaceX, justamente todo. Solamente esto, ¿no? de SpaceX. Todo cultura, ¿entendés? Elon Musk a full, replicando. Entonces, es la industria cultural también puesta en el mundo, la televisación que nosotros hacemos, porque obviamente la Argentina no ha hecho esto, sí tenemos nuestros propios satélites. Y la tecnología, ¿no? Lejos, al servicio de la humanidad, obviamente, bueno, siempre las nuevas tecnologías cuando avanzan tanto
generan, ¿no? Un poquito de miedo. Digo, me quedo con esto que vos decías recién, ¿no? El empresario Sam Altman, diciendo, Sí. bueno, ojo, porque igual sí puede haber Te un digo impacto algo, en que el es un trabajo. debate. Algunos dicen, ¿y qué pasa? Porque en Europa hay algunos sistemas en los que vos podés ver a dónde van tus impuestos. ¿Y qué pasa si algunos dicen, ¿puede gobernar la inteligencia artificial? Bueno, en la Argentina todavía tengamos de probarlo. Y ¿viste? empresas... a Quizá ver, funciona mejor. Claro, en porque- en Asia contrataron ya el primer CEO de una empresa ¿Ah, sí? como una inteligencia artificial para tomar No, decisiones. para, contame esto. Hay- ¿Cómo hay- funciona eso? Son hoy en día, como nos pasó hace algunos años con la blockchain en general, que es la tecnología detrás de las criptomonedas, Sí. estamos viendo un punto inflado de expectativas de la inteligencia artificial. Sí, ¿Qué claro. significa esto? Que la humanidad, de alguna forma, hay una corriente de plena resistencia y una corriente que hace una apología de como medio a siempre. favor, donde buscan involucrar inteligencia artificial a cualquier cosa. Entonces hubo un caso de una compañía pública que seleccionó a una inteligencia artificial para ser la directora general de la compañía. La y famosa tomar administración decisiones. de recursos. La Gestión y administración de recursos. ¿Y cómo funciona ese experimento? La verdad es que no tengo mayor información al momento. Sé que hacía como cálculos muy binarios, porque la inteligencia artificial, Claro. como hablamos en transmisiones Vos anteriores... programás a la inteligencia artificial por el bien común. ¿Qué tal respondes? ¿Viste? Vos ¿Pero decís, qué es el bien común? Ahí está. ¿Y cómo está sesgado el bien común? por eso. Entonces, No, y y si de aparte- repente dice hay que optimizarlo haciendo tal cosa, que ni lo decimos para no causar estupor. Pero además vos decías, al principio de la nota, hablabas sobre el razonamiento humano, ¿no? Digo, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede llegar a emular en algún porcentaje el razonamiento humano, pero puede llegar a tener empatía, por ejemplo, que es algo muy humano. La empatía, a ver, es muy difícil de responder eso. Yo creo que la tecnología no tiene ética, no tiene moral. Claro. La tecnología está llena de sesgos. Y otra vez, y quiero destacar algo que creo que comentaste vos, Agustina. Miedos y oportunidades. Frente a todos estos cambios surgen miedos y oportunidades en forma permanente. Algo que dijo Altman también en el Congreso que es destacable es que él cree que va a haber un impacto en el mercado laboral. Hay un informe del Foro Económico Mundial que salió hace 2 semanas que indica que el 25% de los empleos en la Argentina va a estar afectado por la inteligencia artificial, impactado en los próximos años, pero que a largo plazo, obviamente por los intereses comerciales de Altman, Claro. él cree que esta tecnología va a beneficiar a la humanidad y va a significar una generación de empleo muy grande. Claro, Así el que tema es seamos cómo lo optimistas. usamos, ¿no? Correcto. Claro. Seamos Está bueno Seamos eso. optimistas, sigamos conversando de miedos y oportunidades mientras vemos al cohete de SpaceX ahí. Muchas lanzando. gracias, John. Gracias, chicos, como por la siempre, un invitación. placer Como siempre. tenerte.